Bueno, etiología del daño cerebral. Buenas noches, mi nombre es Jimmy, soy estudiante de psicología clínica y en este espacio tengo que hablar sobre lo que es la etiología del daño cerebral y así que vamos a empezar. Sabemos que entendemos por etiología el estudio de la causa de las cosas. En este momento procederé a hablar sobre las lesiones cerebrales. Estas pueden ser locales o globales, tendiendo a ser las primeras más llamativas y duraderas, y las globales las más discretas que se dan con el tiempo, independientemente de muchas cosas y acciones con el tamaño según la lesión que se dé. En esto empezamos a distinguir y determinar la etiología. Se debe partir de la historia del paciente en primer lugar. Esto se convierte en un factor decisivo para la interpretación de la deficiencia observada. Aunque es muy importante tener presente que existen efectos similares que pueden aparecer como consecuencias de diferentes tipos de etiologías. Las diferentes etiologías del daño cerebral son accidentes cerebrovasculares. Es la alteración de la irragación sanguínea del cerebro, pudiendo ser estas hemorrágicas o isquémicas. La hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo de alguna parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable y que estos efectos puedan abarcar aneurismos y malformaciones venosas. Dependiendo de dónde se produzca el sangrado, ya sea un sangrado que cause subracnoidea, que sea un sangrado subracnoidea, un sangrado intraventricular, y también se puede hacer el intraparenquimal, un poco medio confuso en la pronunciación, pero bueno, intraparenquimatosa, y que esto se divide según también la topografía o que tenga el sangrado. Puede ser el lobar, a lo mejor en el lóbulo cerebral afectado, en la parte del cerebelo también, sería a lo mejor un cerebeloso, y también habla sobre el tronco cerebral, siendo este último el más grave, el que más afectado saldría es en la parte del tronco cerebral. El isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo irraga sangre al cerebro. Esto resulta que, bloqueado por un coágulo de sangre, se encuentra bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. La una, digamos, un accidente cerebrovascular isquémico, se puede formar un coágulo en una arteria que ya esté muy estrecha por este coágulo, la cual se denomina accidente cerebrovascular trombótico. Y se puede detectar otro como un coágulo a lo mejor en otro lugar o en otros vasos sanguíneos del cerebro, o en alguna parte también existen coágulos de sangre en algún vaso sanguíneo no del cerebro, sino de alguna parte del organismo. Y esta se mueve y llega hasta el cerebro a provocar esto que se denomina la embolia cerebral. Estamos hablando de un coágulo de sangre que a lo mejor un golpe por la altura del hombro, a lo mejor y mediante las arterias, ese coágulo con lo que es la cuestión del bombeo de sangre a través del corazón y las arterias se empieza a subir a lo mejor por las arterias hasta llegar al cerebro y provocar esto lo que es la trombosis. Se puede tomar en cuenta también, ya me perdí un poco, estaba en la parte de la trombosis, en coágulo, ya, el accidente cerebrovascular trombótico. Se puede detectar el otro, ya, la embolia cerebral es la de la cual estábamos hablando, me he equivocado un poco, la embolia cerebral es la que, si el accidente vascular tiene un tiempo determinado menos de 24 horas, a esto se le denomina en cambio transitorio, porque es un momento nada más y suele pasar.
Se puede tener en cuenta que el accidente cerebrovascular transitorio puede anteceder a un accidente mayor o puede ir creando zonas múltiples de pequeños infartos, lo que da origen a un cuadro de deterioro en la actividad intelectual del paciente, desembocando en demencia arteriosclerótica, demencia vascular y demencia por infartos múltiples. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se pueden clasificar según la arteria vascular obstruida y de acuerdo a ella. Varían de las manifestaciones clínicas de cada uno de los pacientes. Lo que comúnmente se ve más afectada es la arteria vascular media. Esta es la arteria del cerebro que prácticamente más sufre daños cuando existe este tipo de anomalía. Esto propicia la aparición de trastornos afásicos, más específicos según la subdivisión arterial obstruida. Según la arteria que se obstruya, pues es lo que da este tipo de trastornos afásicos. También tenemos que en las demás arterias o territorios arteriales se producen también sus propios sangrones neuropsicológicos. Por lo regular, la sintomatología de los accidentes de cerebrovasculares surgen en el hemisferio izquierdo y son más evidentes que los que ocurren en el hemisferio derecho del cerebro. La afectación del hemisferio derecho se caracteriza más por multiplicidad de defectos en el conocimiento espacial, del conocimiento sobre sí mismo, sobre la misma persona. Pierde a veces la razón se olvida quién es, de dónde vive, de dónde viene, inclusive cosas que debería recordar muy fácilmente. También sufre de desinhibición, de aglusia espacial también, entre otras que se pudieran pasar por desapercibidas ante el examen físico que se le hace comúnmente a cada uno de los pacientes. En este momento vamos a hablar sobre el trauma cráneoencefálico. Es otro de los causales del daño neurológico, el cual puede causar contusión y sangrado del encéfalo y sus estructuras circundantes, todo lo que está rodeando a la parte del encéfalo. Existen diferentes para distinguirlos y clasificarlos, como por ejemplo en esta parte de los traumas cráneoencefálicos están los traumatismos abiertos, que estos incluyen una apertura en el cráneo con una penetración al cerebro. Por ejemplo, puede ser a lo mejor exponiendo en ciertas maneras, a lo mejor un disparo en la cabeza donde el proyectil traspasa el cráneo y al mismo tiempo también traspasa lo que es el cerebro. O también existe un traumatismo cerrado, el cual no presenta traumatismos del cráneo. No existe una apertura en el cráneo, pero sí existe un golpe, por ejemplo. Aunque en este último se da el efecto conmocional, el cual hace referencia al impacto de la aceleración y de la desaceleración de la masa encefálica. O sea, es un shock rápido que el cerebro actúa a través de un golpe o un trauma de este tipo de traumatismo cerrado. Esta desaceleración de la masa encefálica se crea dentro de la bóveda craneal, porque no existe ruptura del cráneo, sino más bien adentro del cerebro es un golpe dentro de la bóveda craneal, lo que es donde prácticamente se asienta el cerebro. Esto genera una contusión cerebral y es un consecuente daño. El impacto de este último traumatismo tiende a transmitirse a la parte anterior e interna del lóbulo temporal y a la base del lóbulo frontal, porque prácticamente si hay un golpe en la parte posterior, pues el golpe del cerebro viene a chocar en la parte delantera y también en la parte baja del cerebro. Por lo general, la secuencia que se sigue en el trauma craneoencefálico es que el paciente sufre traumatismos, pierde la conciencia y entra en un estado de coma y progresivamente va entrando en un estado de alerta. Uno de los procedimientos más comunes para evaluar la gravedad de un trauma y posteriormente hacer un seguimiento de su estado de conciencia es lo que comúnmente se denomina la escala de Glasgow. Mediante esta escala se clasifican tres aspectos en la actividad del sujeto. La respuesta ocular, cuando normalmente alguien tiene un golpe en el cráneo
una irradiación sanguínea, a lo mejor, por ejemplo, se refleja en los ojos el color rojo o la dilatación de las pupilas y cosas así. Entonces, esta es una parte como se puede ver de las tres de la escala de Glasgow. Se puede calificar por los aspectos de la actividad del sujeto, por ejemplo, los ojos enrojecidos, las pupilas dilatadas. Esto es en la respuesta ocular. En la respuesta verbal, por ejemplo, se traban, no pueden hablar, a lo mejor la lengua como que se les adormece y cosas así. Y en la respuesta motora, pues lógicamente estamos viendo de que no tiene un movimiento normal. A lo mejor está caminando y se cae, se desequilibra y un montón de cosas. Entonces esa es la otra respuesta. Tenemos las tres respuestas: ocular, tenemos la respuesta verbal y la respuesta motora. Porque también se le puede preguntar al paciente, en la verbal se le puede preguntar al paciente de cuántos años tiene, en qué año estamos, en todas las situaciones. Entonces él con este trauma a lo mejor él puede perder la noción incluso del tiempo. Otorgando una puntuación a cada una de estas respuestas que tenemos o a estos aspectos de la actividad del sujeto para calificarlo con la escala de Glasgow. En general, los criterios que se utilizan para juzgar la severidad de un test son la puntuación inicial que se obtiene de la escala de Glasgow durante duración del coma o del estado confusional que tiene cada uno de los pacientes, y también las características de la amnesia, utilizando esto para juzgar si se trata de un traumatismo leve, moderado o severo. Eso es lo que nosotros podemos, a través de la escala de Glasgow, poder diferenciar si es un traumatismo leve, es moderado o es severo, lo cual nos arroja una primera predicción acerca de la posible evolución del paciente, cómo nos iría a lo mejor afectando. Las secuelas neuropsicológicas del trauma encefalocraneal se caracterizan por un decremento de las habilidades intelectuales, la capacidad de concentración de atención, por ejemplo, ya no atiende con la atención que pues, anteriormente podía hacerlo, ya no retiene muchas cosas porque esto afecta también en la memoria. El rendimiento intelectual global afecta bastante porque la capacidad de memoria que tenía anteriormente ya no es la misma, ya no logra captar muchas cosas a través del golpe, se olvida y un montón de cosas. Se caracteriza también por amnesia enterógrada pronunciada. Durante el estado confusional hay también la amnesia retrógrada de 10 minutos antes, y los cambios también de personalidad como la desinhibición, la agresividad, se vuelven más agresivos, se vuelven apáticos, se vuelven también irritables, se vuelven ansiosos. Esto también les provoca, cuando el trauma es un poco llamémosle grave, tienen cansancio, tienen depresión, e inclusive esto puede llevar a muchas personas a que se lleguen a decepcionar tanto de las cosas que pueden causarles también incluso el suicidio. Los tumores cerebrales son otras de las etiologías que causan el daño cerebral. En este caso los tumores cerebrales pueden ser de origen, lógicamente, en la parte del cráneo. Son denominados algunos primarios, o también hay otros que surgen en otros órganos. Cuando el tumor es directamente en el cerebro, ahí se lo llama o se lo denomina primario. Cuando surge el tumor en otra parte del cuerpo, se lo determina como secundario, tomando en cuenta que la clasificación de los tumores tenemos a los gliomas. Estos son los más frecuentes, con gran velocidad de crecimiento y malignidad, y es bastante variable. Se toma también en cuenta que los tumores secundarios llamados metastásicos, estos son los que en cambio migran desde un lugar de origen hacia otros lugares del organismo. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema. Los que con mayor frecuencia se generan la metastasis al cerebro son el cáncer del pulmón, por ejemplo, las personas fumadoras o las personas que viven bastante, como por ejemplo, qué sé yo, en las partes que afectan a la parte respiratoria, donde, qué sé yo, un ejemplo, una carpintería, no ocupan la debida protección,
o personas que trabajan con químicos fuertes, que no utilizan mascarillas y cuestiones así, entonces sufren un daño a los pulmones. El cáncer del pulmón es una de las mayores frecuentes en la metástasis. El cáncer también del seno, de las mamas, lo que se llama comúnmente, son bastante rápidos. Y el del aparato digestivo son los cánceres que prácticamente se acumulan muy rápido, crecen bastante ligero y esto terminan con una velocidad tan rápida el desarrollo del cáncer que puede que hasta en determinado tiempo la muerte provoque en menos de un año. ¿Cuáles son los efectos de los tumores sobre el sistema nervioso central? Esto es debido a cada uno de los siguientes factores. El aumento de la presión intracraneana, por ejemplo. La creación de focos epileptógenos, la destrucción del tejido cerebral y trastornos del patrón endocrino en la invasión de las estructuras en esta función. Los 4 patrones que influyen en la sintomatología son la localización específica del tumor, el tamaño del tumor, el cual se relaciona con el desplazamiento de las estructuras de cada uno de estos, y la presencia también de hipertensión endocraniana. Y por último, esto se debe tomar muy en cuenta la invasión del tejido cerebral junto con la velocidad del crecimiento tumoral. Las enfermedades neurodegenerativas es un síndrome multifactorial, fruto del deterioro también acelerado, teniendo el potencial de llegar a afectar esferas del individuo tales como el equilibrio, por ejemplo, el movimiento, la cognición, el habla, la respiración y hasta incluso la función cardíaca. La demencia cortical se caracteriza por alteraciones del lenguaje, afasia del aprendizaje y la percepción. La más frecuente de ellas es la enfermedad del Alzheimer. Estudios neuropatológicos muestran pérdida de neuronas, degeneración de células de la corteza cerebral y el hipotálamo. La demencia subcortical se caracteriza por alteraciones del humor, la motivación, el lenguaje, diserturia, en disfonía también. La vigilia se acompaña de enloquecimiento psicomotriz, trastornos afectivos, dificultades para solucionar los problemas que en la vida se dan cotidianamente. Los síntomas son consecuencia del compromiso de los ganglios basales que alteran el tallo cerebral. Por eso al principio hablábamos que los daños más fuertes son en el tallo o en el tronco cerebral. Dentro de esa categoría se encuentran las enfermedades de Parkinson y la de Huntington, entre otras. La enfermedad de Huntington es un defecto, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un defecto genético autosómico, dominante, caracterizado por la aparición de movimientos extraños, cambios emocionales y alteraciones de tipo demencial. Es muy diferente a la enfermedad de Parkinson, aunque ambas se dan en este tipo de traumas o de este tipo de patología. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen la suficiente cantidad de sustancia química muy importante en el cerebro, conocida como la dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parecen darse entre estos en un mismo miembro de la familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo, que es donde afectan más que en otros lados. Algunos provocan el temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, en la mandíbula o en la cara, rigidez de los huesos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida de que los síntomas empeoraran, las personas con esta enfermedad pueden tener dificultades al caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como lo que es la depresión, se pueden volver personas recontra que deprimidas por el mismo hecho de tener este tipo de problemas.
trastornos del sueño, al lograrse, no sé, estar ganando lo que es la somnolencia y de un momento a otro, pues, se pegan un salto a través del temblor de cada una de sus miembros de su cuerpo. También las dificultades al masticar, al tragar o al hablar mismo por el uso de las articulaciones. Tenemos también las infecciones. Esto también puede generar lesiones cerebrales. Estas pueden ser de origen bacteriano, pueden ser virales, pueden ser parasitarias o micóticas. El coco infeccioso siempre llega de origen extracerebral, viene de fuera porque el cerebro no tiene un contacto directo o no hay este tipo de bacterias, de virus, de parásitos dentro o hongos dentro del cerebro, sino más bien estos vienen desde la parte externa. Y por lo general estos vienen de sitios subyacentes al cerebro, lo que son partes por donde pueden ingresar lo que son las bacterias, los virus y cosas así, como por ejemplo son los orificios de los oídos, los orificios nasales. Muchas de las veces cuando nos lavamos la cara, por ejemplo, estaba viendo en un documental que hay bacterias muy pequeñas, hay unos pequeños virus, unos parásitos microscópicos que a veces al lavarse la cara, los ojos abiertos y a través del agua, se insertan por los ojos y se van hacia el cerebro. Entonces, esto quiere decir que el cerebro viene, o sea, las bacterias, todo este tipo de virus, parásitos y hongos vienen desde la parte de afuera. Afectan bastante. También pueden ser incrustados a este coco infeccioso mediante las cirugías, por ejemplo. No sé, alguien le están haciendo incluso para solventar un tumor que tenga en el cerebro, un ejemplo, un problema vascular. Entonces, en la cirugía, pues, a lo mejor los materiales que se utilizan para este tipo de cirugía no estuvieron desinfectados totalmente, por ahí hubo una bacteria, alguna situación que se escapó y en un corte, pues, lógicamente, se viene a hacer este tipo de contraer este tipo de origen bacterial o viral o parásitos o los hongos también. Las manifestaciones de estas infecciones incluyen cefalea, también rigidez en la nuca, fiebres, confusiones y fotofobias también. Pueden afectar el tejido cerebral por varias razones. Afectan el flujo sanguíneo en primer lugar, porque estas bacterias están tapando las arterias de irragación sanguínea en el cerebro. Esto genera la trombosis muchas de las veces, cuando el flujo sanguíneo no es normal, entonces genera una trombosis o hemorragias de los vasos capilares, por ejemplo, en la parte del cráneo, en el sentido de los vasos, ya que estamos hablando de las afectaciones o interrupciones en los vasos sanguíneos, en el flujo de los vasos sanguíneos. Tienen la capacidad para alterar el metabolismo de las células o las características de la membrana celular, alternando las propiedades eléctricas neurales. Y por último, están asociados a la infección y a la respuesta inflamatoria de las vías, es lo que estaba explicando hace un momento, que esto genera un enema. Los virus que tienen afinidad por el sistema nervioso central se conocen como virus neurotrópicos, tales como la poliomielitis y la rabia. Las bacterias pueden formar abscesos cerebrales que se inician como pequeños focos de bacterias pupulentas y que esto causa la necrosis y aumento de masa cuando estos van incrementándose, se vuelven más grandes. También existen las infecciones parasitarias, pueden ser dadas por el sentido de la malaria, las amebas y la circosis, lo que comúnmente tienen los puercos, que en un cierto tiempo fue bastante popular, y entre otros, generando también esto paludismo, encefalitis y signos neurológicos focales respectivamente. Infecciones micóticas se refieren a los hongos que entran al sistema nervioso. Esto es lo que prácticamente se podría dar a través de lo que son
lo que es los del daño cerebral a través de todas las cuestiones. Esto es lo que yo prácticamente puedo dar a través de este audio o video sobre las etiologías del daño cerebral. Recordándole que etiología es el estudio de las causas de las cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego.